todos muy bienvenidos. También queremos darle la bienvenida a quienes están asistiendo a la transmisión desde sus hogares. Qué enorme beneficio y privilegio que tenemos de poder llegar a muchas personas que ya por distintas circunstancias no pueden estar junto a nosotros aquí en el templo. Pero la tecnología hoy nos ha acercado a ellos y ellos están con nosotros aunque no estemos juntos bajo este mismo techo. Por eso damos las gracias a Dios también. El Salmo 61 dice: oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Este salmo estaba escrito por el rey David y es un salmo que nos da a conocer un estado y una condición de este varón, de esta persona. Escucha mi clamor, oye mi oración. Clamo por ayuda, mi corazón está abrumado. ¿En qué condiciones estaba David? En crisis. ¿Y cuántos de nosotros tal vez podamos estar atravesando una condición similar? En el decorrer de nuestras vidas hemos escuchado muchas veces decir: estoy en crisis o estamos en crisis, o fulano está pasando por crisis. Otras veces escuchamos decir: el país está en crisis, la cooperativa está en crisis y hasta la iglesia está en crisis. Un teólogo conocido dice que él no aceptaba este término de crisis para la iglesia. ¿Y sabe qué? Dice, porque la iglesia está diseñada para navegar sobre la crisis y no para ahondarse en ella. Crisis va a haber siempre. En todas partes, en todo momento, en todo lugar, en toda instancia de nuestras vidas nos vamos a encontrar con crisis. Así que, mis queridos hermanos, lo más importante es que sería bueno que nosotros no asemejáramos una situación de crisis con una tragedia, con algo sin retorno, con una catástrofe o con una realidad que ya no tiene condición de ser revertida. Porque Dios nos creó con un propósito y en medio de ese propósito el Señor nos va formando. Y los procesos de crisis tienen para nosotros una función pedagógica, una función de aprendizaje. Si somos sensatos, si nos detenemos y paramos, si observamos, si analizamos, nos vamos a dar cuenta que cada vez que entramos en una crisis y que salimos de ella, salimos de una manera distinta. Porque Dios ha estado con nosotros. Hay una definición para crisis que dice que es la pérdida de un equilibrio funcional que nos saca de nuestras costumbres y hábitos y nos invita a diseñar una nueva versión de nosotros o del entorno. Mire qué cosa interesante. Cuando usted entra en crisis, algo tiene que pasar. Y algo va a tener que hacer. O cambia usted o comienza a trabajar para cambiar su entorno. Cuando un niño nace, entra en un proceso de crisis inmediato. Nos vamos a encontrar con que mientras está en la barriga de su madre, todo está bien y está bajo control. Se encuentra en un espacio seguro, acolchonado, ¿sí? Recubierto de líquido amniótico por todos lados, así que no siente de ninguna manera golpes ni sobresaltos. Tiene un cordón umbilical ligado a la placenta que lo alimenta, garantizada la comida, todo bien. Pero cuando llega el momento del parto, todos los parámetros que estaban correctos y bien cambian. Entra un mundo nuevo, desconocido. Como si fuera poco, si por motus propio no llora, no se va a librar de la nalgada. ¡Chá! Para que comience a llorar, sus pulmones se expandan y comience.
el fenómeno respiratorio a darse a cabo. Entra en un proceso de crisis, la cual la va resolviendo, se va adaptando de a poquito, va aprendiendo, va llevando adelante ese proceso evolutivo para su vida. Pero lo cierto es que para nosotros, hermanos, las crisis pueden llegar de forma progresiva o repentina, pueden durar días o pueden llegar a durar mucho tiempo. Y aquí nosotros tenemos que detenernos porque es muy importante. Necesitamos aprender a enfrentar las situaciones de crisis. Podemos considerar distintos tipos de crisis. Crisis personales. ¿Quién no ha atravesado por una crisis personal? No hay absolutamente nadie. Y dentro de las crisis personales tenemos la crisis de identidad. ¿Cómo se nota? Es visible en la etapa de los adolescentes. ¡Wow! Impresionante. La crisis de fe en aquellos que son creyentes, que aprendieron las cosas del Señor y fueron creciendo, conociendo, aceptando, pero hay en un momento determinado de la historia de su vida como hijo, como hija de Dios, algo no salió bien y usted ya piensa que Dios no le está cuidando, Dios no está atento a su situación, Dios no está al control de su vida y entra en crisis de fe. Otro tipo de crisis personal, muy contemporánea, es la crisis de género, que desde hace algunos años acá fue lo que se puso y se instaló como parte de la Agenda 2030, y aunque ahora estemos aplacados en otros lugares, está con todo. Los chicos llegan a una determinada edad y no se dan a entender o conocer socialmente como varón o como mujer. E incluso toman una postura bivalente. Están construyendo su identidad sexual. Estas cosas no nos pasaban hace unos 50 años, pero esta forma parte de la realidad en la cual hoy estamos inmersos. No solo las crisis personales, las crisis familiares. Piense un poquito en esto. Causadas por aspectos evolutivos o por situaciones repentinas. En cada familia, a medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, pasan cosas. Nuestros chicos crecen, dejan de ser niños para comenzar a ser adolescentes, de adolescentes a jóvenes. Un día aparecen con que quieren salir a estudiar y nos ponen en crisis. Otro día salen con que se quieren ir a vivir a otro país y también nos ponemos en crisis. Y nosotros, que transitamos la vida junto a ellos, vamos envejeciendo. Y envejecer también significa transitar un proceso de crisis. Porque hay determinadas funciones, hay determinadas actividades, hay muchísimas cosas que ahora forman parte de nuestro recuerdo, ya no los podemos hacer. Y esto a veces nos llama poderosamente la atención y nos damos cuenta que hemos entrado en una etapa de la vida que ya no tiene retorno. Crisis familiares, crisis sociales, cantidades, en distintos lugares, de distintas maneras. Crisis globales, como la pandemia, epidemias, situaciones como el cambio climático. Todo el tiempo nos vamos a encontrar con que estamos frente a situaciones de crisis, situaciones que la propuesta de esta noche es que necesitamos enfrentarlas, administrarlas y resolverlas favorablemente. Sea cual fuese la causa, el motivo de la crisis, lo cierto es que su aparición y su instalación en la vida de las personas siempre va a ser inevitable. Entonces, váyase de este lugar teniendo en cuenta que todavía le quedan procesos de crisis por vivir. Muchos de ellos ustedes ni siquiera se imaginan de qué manera se van a presentar a su vida, pero van a llegar y lo van a sacar de ese estado de comodidad, de ese estado de seguridad y van a exigir que usted
rediseñe su pensamiento y también su manera de actuar. El significado etimológico de la palabra crisis es uno de ellos, punto de decisión. Interesante, había varios, pero punto de decisión me pareció el más apropiado porque es aquel que nos pone en una circunstancia en la cual estamos obligados a decidir por una cosa o por la otra. No podemos permanecer neutrales, necesitamos tomar una decisión. Y hay un autor que dice un párrafo que me parece duro, pero a la vez verdadero y cierto. La crisis es el lugar donde se estancan los indecisos, los inseguros, los que no están preparados para resolver y los que no saben buscar ayuda. Que usted no sea una de estas personas, no sea un indeciso. Tome decisiones, evalúe y tome decisiones. No viva bajo un protocolo de inseguridades permanentes. Esté pronto, capacítese para resolver, porque hay crisis que son previsibles, otras que no. Que las crisis que son previsibles usted las pueda resolver con las herramientas que ha adquirido y estar preparado para ello. Pero además, que no haya en usted orgullo, vanagloria y pueda buscar ayuda cuando lo necesite para poder salir de la situación de crisis. Lo cierto, mis hermanos, es que no debemos desesperarnos por la aparición de crisis en nuestras vidas porque a lo largo de la historia, a lo largo de las escrituras que todos nosotros de una u otra manera conocemos con mayor o menor intensidad, nos vamos a encontrar con enorme cantidad de personas que atravesaron momentos de crisis. Personas que supieron resolver favorablemente, personas que supieron evolucionar a partir de esa crisis. Crisis es, por un lado, peligro, pero también, por otro lado, oportunidad. Si usted la resuelve bien, es probable que usted vaya a un nivel superior. Así que bueno, mire, a lo largo de las Escrituras vemos algunos que otros datos. Por ejemplo, Adán y Eva entraron en la crisis de la desobediencia. ¿Le suena? Terrible. La crisis de la desobediencia. Caín mató a Abel ante una crisis de celo. La ofrenda de su hermano había sido agradable a Dios y la de él no. Y ante esa situación entró en crisis y asesinó a su hermano. José fue vendido por una crisis de envidia de sus hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios nos hace recordar a todo momento y en todo tiempo la historia de José, que dice, y Dios estaba con José. La viuda entró en crisis por causa de una deuda. ¿Se acuerda? La viuda y el aceite. Una mujer en crisis que va en búsqueda del profeta. ¿Y cuál fue el motivo? La deuda. La deuda te lleva a crisis. Hubo un rey llamado Josafat que a causa del miedo estaba rodeado por sus enemigos y entró en crisis. ¿Cuál fue el dato interesante de Josafat? Que buscó a Dios para enfrentar la situación que lo estaba poniendo en crisis. Los discípulos entraron en crisis al no poder liberar a un niño poseído por un espíritu inmundo. Venían de llevar una serie de campañas evangelísticas con grandes victorias, manifestación del poder de Dios, y en un determinado momento un niño, una criatura atormentada por el enemigo, no pudo ser liberada por los discípulos. Y eso los puso en crisis. Jesús enfrentó una crisis que puede ser llamada la crisis suprema, allí en el huerto de Getsemaní. Allí, dobladas sus rodillas, buscando el rostro del Padre, sabiendo que por sobre todas las cosas había en su corazón el anhelo y el deseo de obedecerle,
en crisis, clamó y oró hasta que Dios le reveló en qué consistía el paso que debía dar. La crisis terminó. Una vez que Dios nos revela, hermanos, una vez que Dios nos da saber, una vez que entendemos el plan y el propósito de Dios, la crisis queda atrás y pasa a ser una anécdota, una historia de nuestras vidas. Los apóstoles entraron en crisis por una mala organización de la iglesia. Era una iglesia inicial, tengamos en cuenta esto, se estaban recién organizando y había quejas porque no se distribuían la comida entre los necesitados de igual manera entre los griegos y los hebreos. Pero a consecuencia de eso la iglesia entró en crisis y fue necesario rediseñar el formato de acción de la iglesia. Así que cuando nosotros vemos, podemos aquí rescatar varias cosas, por lo menos algunas que otras palabras que son las que nos llevan a crisis. Mire, la desobediencia, los celos, la envidia, las deudas, el miedo, la falta de competencia para hacer lo que tenemos que hacer, las decisiones extremadamente importantes, la mala organización de nuestras vidas o del lugar donde trabajamos o servimos, nos pueden llevar a atravesar crisis. Así que bien, hemos definido, hemos presentado y ejemplificado acerca de lo que son las crisis y coincidimos que todos estos hechos son inherentes a la vivencialidad de las personas. Todas las personas vamos a atravesar por situaciones que nos ponen en crisis. Y tengo la seguridad que todos los que estamos acá ya las hemos vivido y estamos preparados para las que vienen. Nos preguntamos, y vale la pena preguntarse, escuche bien, ¿cómo dimensionar correctamente? ¿Cómo enfrentarlas con responsabilidad? Y cómo resolverlas con sabiduría. Esta es la cuestión fundamental que nosotros necesitaríamos saber para poder enfrentar estas circunstancias. En primer lugar, ¿cómo dimensionarlas correctamente? Muchas veces estamos ante pequeñas crisis que nos encuentran a nosotros mal parados y nos hacen verlas como algo grandísimo, algo tremendo, problemático. No se olvide que la sombra siempre es más grande que el monstruo. Por otro lado, puede suceder que se encuentre usted ante una crisis tremenda y a lo mejor usted sea un negacionista y prefiera minimizarla, tenerla por poquito. Es necesario que usted pueda reconocer la crisis y darle a ella el valor adecuado para que entonces pueda actuar. En segundo lugar, es necesario no ocultar las crisis, no esconderlas y no postergarlas, porque vamos a estar almacenando problemas para resolver en el futuro. Porque si usted deja una crisis abajo de la alfombra, quédese tranquilo que dentro de poco le va a llegar una o dos nuevas y va a llegar un momento donde va a tener una hermosa montaña de crisis y de problemas, circunstancias por resolver que usted no se animó a enfrentar. Tercer lugar, busque en primera instancia la ayuda de Dios y de personas calificadas para asistirnos. Tan pero tan importante. Acá hay algo que es innegociable. Y lo innegociable es la prioridad de Dios por encima de todas las cosas. Sea cual fuese la crisis que usted tiene, sea cual fuese la situación que lo llevó a esa crisis, busque a Dios en primer lugar y exprésele en qué condición usted está y de qué manera se siente. Sabe que Dios no necesita de palabras grandilocuentes. Dios no necesita de oraciones de una retórica elevada. Dios quiere corazones sencillos que puedan expresar con simplicidad aquello que les está pasando, aquello que están sintiendo. Así que para enfrentar estas situaciones
Hay tres propuestas interesantes que coinciden justamente con lo que la iglesia enseña, predica y yo entiendo que también vive. La primera de ellas, la oración. La oración es lo primero. Hable con Dios, exprésele a Dios, hágale saber a Dios en qué condición se está, cómo está su corazón, cómo está su ánimo. Dele a conocer cómo están sus fuerzas. Póngalo en conocimiento del tamaño de sus miedos, de sus incapacidades, de las limitaciones que usted ve en usted mismo. Pero hable con Dios, antes que hablar con ninguna otra persona, antes que darlo a conocer al mundo por las redes sociales, hable con Dios de su situación y de su crisis. En segundo lugar, lea las Escrituras. ¿Por qué hacemos énfasis en la lectura de la palabra de Dios? Hermanos, porque es allí donde vamos a obtener respuesta y es allí donde vamos a adquirir sabiduría, es allí donde vamos a entender cómo resolvieron los problemas nuestros antepasados y de qué manera, de una forma actualizada, podemos hacerlo nosotros en el presente. Usted verá de esta manera entonces cómo la palabra de Dios es esa fuente de sabidurías y de riquezas. Déjese instruir por la Biblia, déjese instruir, aprenda, tenga en cuenta esto. Venimos de una mala experiencia educativa, donde todo el mundo estudia para sacar la nota básica mínima para aprobar. De una experiencia educativa donde para que las cosas no se presenten como una situación en la cual no somos competentes, necesitamos darle una mano y aprobar para que pasen, porque si no, estamos demostrando que no tenemos calidad. Y eso muchas veces se traslada a la iglesia. Cuando preguntamos, hermanos, ¿cuántos leen la Biblia todos los días? Nos encontramos con muchas personas, no lo hacen por la semana entera. Eso es tremendo. Toda crisis tiene un tiempo de comienzo, un tiempo de evolución y una fecha de vencimiento. Yo quiero en esta noche hacer una última sugerencia para que podamos entender y comprender cómo enfrentar las crisis. Y quiero que preste atención porque hay tres porciones de las Escrituras que nos ayudan a entender esta instancia. En primer lugar, primera de Pedro 5:7. Sea como se encuentre usted, lance sobre él todas sus ansiedades y póngalas en las manos de Dios porque Él cuida de nosotros. No se olvide de eso. En segundo lugar, Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y en tercer lugar, Isaías 26:3 y 4. Acuérdese de esto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En esta noche quiero decirte que Dios es el Dios que está de tu lado para ayudarte a vencer tus crisis. Es el Dios que no te abandona, es el Dios que cuando clamas se acerca, es el Dios que está dispuesto a hacer en tu vida aquello que es su plan y su propósito desde siempre. ¿Le parece bien que oremos? Le invito a estar en pie. Señor, en esta noche entendemos y comprendemos que muchos de los que estamos aquí atravesamos circunstancias de crisis, problemas, luchas, dificultades. Y pedimos ahora que tu mano se extienda a nuestro favor y que tu espíritu sea con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder enfrentar las situaciones de crisis con tu ayuda, con tu dirección, y fortalécenos dándonos la victoria. Te lo pedimos en el precioso, soberano y bendito nombre del Señor Jesús. Amén y